Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde discutimos desde la doctrina social de la Iglesia temas que son de interés para nosotros como miembros de la Iglesia, nosotros como ciudadanos, nosotros como personas. Y hoy no es la excepción. Vamos a estar discutiendo un tema que no es nuevo, pero es importante. Y es el tema de los partidos políticos, ¿verdad? Sabemos que Papa Francisco ha sido muy vocal en llamar a los católicos y a los cristianos en general, pero a los católicos en particular, a que se participe en la política de manera activa para iluminar con la luz del Evangelio la cosa pública. Y el tema que vamos a estar tocando hoy, que nos acompaña para ese tema, el licenciado José Frontera Ajenjo, pasado decano de la Escuela de Derecho y actual vicepresidente de Asuntos Administrativos de nuestra Pontificia Universidad Católica. José, gracias por estar aquí. Siempre es un placer acompañarnos. Gracias por la invitación. Y como siempre, me acompaña también mi distinguido compañero Fernando Pacheco Balcour, que estuvo perdido por varios programas, pero se ha reintegrado nuevamente aquí a la grabación. Así que, Pues, Fernando. gracias Israel, gracias a Josian por acompañarnos. Siempre es un placer estar este ratito con ustedes y sobre todo indicándole, enfatizándole al público que utilicemos la metodología de ver, juzgar y actuar. Vamos a analizar unos temas muy interesantes y siempre tenemos esa responsabilidad de actuar conforme a la información que recibimos. Así que muchas gracias, Israel. Y el tema que queremos discutir hoy es el tema de los partidos políticos, la situación de los partidos políticos en los Estados Unidos, que es una situación muy particular y que nos toca a nosotros muy de cerca, porque lo que sucede en los Estados Unidos por nuestra relación política con ese país siempre termina de una u otra forma afectándonos. Y ahora mismo hay unas discusiones sobre el asunto de elevar el tope de la deuda en los Estados Unidos para poder continuar financiando los gastos del gobierno, y hay un aparente tranque, y si ese tranque no se supera y ocurre lo que nadie quiere que ocurra, que es que Estados Unidos se quede sin dinero para cubrir sus obligaciones, pues entonces en Puerto Rico lo vamos a sentir ciertamente. Muchos de los programas de asistencia social principalmente podrían verse afectados, al menos temporalmente, lo que se resuelve el impasse. Y hemos invitado a Josian hoy para que nos acompañe, porque él escribió hace un tiempo un ensayo sobre la situación de los partidos políticos en los Estados Unidos, que fue publicado como parte de un libro, ¿verdad? Que hizo una recopilación de trabajos sobre el tema de los partidos políticos en general, y él habló particularmente de este tema. José, los partidos políticos en Estados Unidos parecen ser un mal necesario, pero se han convertido más en un mal que en algo necesario, ¿verdad? Y me gusta, sí, porque eso es lo que tenemos que decir. ¿Cómo es que surge para nuestros amigos radioescuchas? ¿Cómo es que surge este asunto de los partidos políticos en Estados Unidos? ¿Se consideró desde el principio de la creación de ese gobierno norteamericano la existencia de partidos políticos? Mira, la realidad es que si uno mira los escritos y los discursos de los founders, ¿verdad? Como se les llama a los originadores del sistema constitucional norteamericano, se dará cuenta de que ninguno de ellos creía en los partidos políticos.
y todos ellos veían a los partidos políticos usando la expresión que tú has hecho de un mal necesario, ¿verdad? Para canalizar la participación democrática. Incluso recordaremos que al principio de los Estados Unidos, la elección del presidente y el vicepresidente no era en un ticket político de partidos como es ahora. Incluso el vicepresidente no era un candidato que corría junto con el candidato a la presidencia, sino que el segundo candidato que más votos sacaba, es decir, el enemigo político del presidente, pasaba a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Mejor ejemplo que Adams y Jefferson, pues no podríamos tener en esa circunstancia, ¿verdad? Enemigos políticos por la manera en que entendían que se debía desarrollar el gobierno en los Estados Unidos, entre la visión de Hamilton de un gobierno fuerte, poderoso, o sea, a nivel central, desde el cual se pudiera establecer la política pública general que siguieran los Estados Unidos, versus la visión de Jefferson, que insistía en que el poder cercano a la gente era el fundamento del poder del gobierno y que por lo tanto los estados debían ser los fuertes, no el gobierno federal. Eventualmente, según se van dando las enmiendas a la Constitución y según se va desarrollando la política americana, sabemos particularmente que por la guerra de 1812, la invasión de Francia y de los ingleses, y eventualmente la guerra civil, obligan al fortalecimiento del sistema federal y a la centralización gubernamental en los Estados Unidos, por lo cual se convierten entonces los partidos políticos en el instrumento de poder manejar una política nacional, o más que una política nacional, una agenda política nacional, ¿verdad? Y que todos los candidatos de un mismo partido pues promuevan esa agenda a nivel nacional, y que las elecciones en los estados y que lo que va pasando en la política pública de los estados pues no se separe demasiado de lo que va pasando a nivel central, y que a nivel central entonces el presidente de los Estados Unidos pues pueda tener a través de la legislatura un grupo afín a su propósito y que maneje desde ahí la realidad. Eso fue un movimiento bien fuerte, ¿verdad? Y se consideran tres etapas en el tema de los partidos políticos de Estados Unidos, y la etapa más fuerte es esa etapa entre la Guerra Civil y la Gran Depresión, y todo lo que fue posible hacer para Roosevelt gracias al control a través del partido de la agenda legislativa. En los años 60, o en los años de la Segunda Guerra Mundial realmente, hacia los años 70, 80, hay un debilitamiento de los partidos políticos. Hay más agendas de grupos de presión y de lobbies, y entonces mayor diversidad política dentro de los propios partidos. Y luego, a partir de los 80, con la transformación del Partido Republicano liderada por Reagan, pues entonces un fortalecimiento de la estructura partidista hasta la situación que tenemos hoy en día, que es la polarización absoluta, ¿verdad? Y la pérdida de un centro moderado en los dos partidos grandes de los Estados Unidos, que no es un fenómeno solo de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo estamos viendo a nivel mundial, en España, en Bélgica, en Francia, en Brasil, en Chile, pues es el fenómeno que hemos visto, ¿no? De la polarización y la pérdida del centro moderado político a través de la estructura de los partidos. Polarización que un poco la previeron los Founding Fathers, ¿verdad? Cuando empezaron la discusión esta sobre los partidos políticos, y tú haces un señalamiento al respecto en tu ensayo, ¿verdad? Que una de las preocupaciones era precisamente que los partidos dejaran de ser canalizadores de una agenda nacional y se convirtieran en un grupo ideológico en torno a un líder, que es un poco lo que nos está pasando en este momento. Fernando, tenías una pregunta para José. Y José, ¿tú pudieras abundarnos un poquito más para el público que nos escucha este fenómeno de la polarización absoluta? ¿Cuáles son sus peligros y por qué los partidos en diferentes lugares
a nivel mundial se están acercando más a esta polarización absoluta, como tú mencionas. Mira, que al final los partidos se convierten en un instrumento de lo que en Puerto Rico llamamos el banquete total, ¿no? Entonces, es take it all. Y entonces el otro es el enemigo, y con el enemigo uno no racionaliza, uno destruye al enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dependes de mover una agenda legislativa y esa agenda legislativa se encuentra con el choque frontal de tener que negociar con el otro y los espacios de negociación se pierden, entonces tú tienes que recurrir a la polarización, porque la polarización te lleva entonces a obtener más votos exclusivamente para ti. Entonces, mientras más tú radicalizas la discusión y ves al otro desde esa perspectiva del enemigo público, ¿no? Y de al otro hay que combatirlo y no podemos darle espacio al otro, porque el otro se convierte en entonces un obstructor de la agenda, ¿verdad? Pues entonces terminamos avivando los extremos, ¿no? Y entonces la falta de educación, los fake news, el hecho de que ahora la mayor parte de la información la gente la reciba a través de las redes sociales, cuyos algoritmos están diseñados para que lo que a ti te sale como resultados sea siempre acorde con las cosas que típicamente tú buscas y ves, ¿verdad? Si nosotros tres ahora mismo hiciéramos una búsqueda en Google, pues nos va a dar resultados más o menos similares, porque pues los tres somos profesores de derecho, los tres más o menos buscamos información de las mismas fuentes, tenemos muchos factores de identificación común entre nosotros. Pero si yo buscara, cualquiera de nosotros que tenemos hijos en variedad de edades, hiciéramos una búsqueda de Google similar a la de nuestros hijos, los resultados nuestros serían distintos a los de ellos. Y así nos puede pasar con compañeros de trabajo, así nos puede pasar con nuestros estudiantes, con personas en la calle. Porque los algoritmos están diseñados para que yo me siga nutriendo de las mismas cosas, ¿no? Entonces, cada vez mi conocimiento se va alejando del centro y se va convirtiendo en un conocimiento más extremo sobre las mismas cosas, salvo que uno tenga la curiosidad de buscar más allá, ¿verdad? Y un ejemplo muy sencillo, aquí no podemos hacer eso porque los periódicos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo leo el Nuevo Día y Primera Hora. Bueno, pues no estás leyendo nada diferente porque tienes la misma casa editorial. Ahora, si tú me dices que estás leyendo el Nuevo Día y el Vocero, pues yo te puedo decir algo distinto. O en España, pues no puedes leer solamente el ABC. Si lees solamente el ABC es de inclinación derecha, el país es de inclinación izquierda. No, tienes que leer los dos para descubrir, ¿verdad? Lo que es la noticia real, ¿no? Entonces, que si no hacemos ese ejercicio, pues entonces se nutre de esa polarización. Entonces, ¿qué pasa? Que esa polarización termina entonces convirtiendo también a la ciudadanía en enemigos entre sí mismos, ¿verdad? Si tú eres republicano y yo soy demócrata, o a la inversa, para que nadie se sienta identificado, pues entonces tú también eres mi enemigo. Y yo tengo que rechazarte, no solamente rechazar tus posturas, te tengo que rechazar a ti porque tú eres parte del problema, ¿verdad? Entonces, esa visión de la que llegamos a conocer también y ya tiene nombre, ¿no? De la cultura de cancelación, se da desde el extremismo, porque entonces el otro no tiene nada que aportar. Y lo vemos nosotros en la política americana y lo vemos en la política nuestra. Si eso es del gobierno rojo, el azul lo tiene que echar al zafacón, y si eso es del gobierno azul, el rojo lo tiene que echar al zafacón. Yo tenía una profesora en la escuela de Derecho que decía que debíamos tener dos códigos penales, uno en encuadernado rojo, uno en encuadernado azul, y todo lo que teníamos que hacer, no había que pasar trabajo legislativo, era sacar un código penal mientras gobernaba el Partido Nuevo Progresista y otro código penal mientras gobernaban los populares. Y eso nos iba a ahorrar muchísimos problemas. Y la pregunta que nosotros le hacíamos como estudiantes de mundo, y sí, para la jevalidad cuando aprendemos, ¿no? pero esa idea de que lo que el otro hace es todo malo y yo tengo que obstruirlo, porque mientras más obstruyo, mejor me ven los de mi propio partido. Pregúntenle a Mitch McConnell, pregúntenle a Ron DeSantis, pregúntenle a los amigos de Texas, ¿verdad? Donde se posicionan en ese rol, ¿verdad? Y lo que ha terminado siendo lamentablemente el tema del filibuster en el Congreso de los Estados Unidos, que es que yo puedo extender el discurso y extenderlo y extenderlo y extenderlo hasta que agoto el tiempo legislativo y puedo obstruir un proyecto.
y que los proyectos no se puedan aprobar por la mayoría simple, sino que se tengan que aprobar por 60 de 40, ¿verdad? 60 sobre 40. O sea, que lleva al obstruccionismo y con el obstruccionismo a la destrucción misma de la médula social. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre se construye desde el centro, ¿verdad? Usando una expresión del Papa Francisco, en el centro es donde uno puede crear puentes, es partiendo de la premisa de en qué podemos estar de acuerdo para entonces negociar aquello en lo que no estamos de acuerdo. Cuando la visión polarizante es todo lo contrario, ¿no? Enfaticemos los desacuerdos para que no podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y ahí es donde está el verdadero peligro de esa polarización. Y gran peligro es que, del mismo modo, como menciona, la democracia en realidad ahí se está convirtiendo con esto de la polarización en una dictadura muy disimulada, muy disimulada. Y que lamentablemente parte de la premisa, por ejemplo, en un espacio tan grande como los Estados Unidos, de que todos los Estados Unidos son iguales. Y eso no es la realidad. La costa este muy distinta de la costa oeste. Un neoyorquino y un californiano no se soportarían. El sur tiene unos problemas que no tienen las costas y que no tiene el centro, el tema migratorio, el tema de seguridad, y el centro de los Estados Unidos es otro estilo de vida totalmente distinto, no tan afectado por la industrialización, más dependiente de la agricultura, que necesita entonces la mano de obra que entra por el sur, pero que el sur no quiere que le crucen por encima, ¿verdad? Y el norte, pues bueno, pues sus problemas son otros, ¿verdad? Frío, falta de agua, sequías y fuego, ¿no? O sea, cómo uno compagina en una política nacional un conjunto de intereses tan diversos. Bueno, pues entonces los partidos políticos eran una herramienta para eso y entonces el centro era una buena posición porque en el centro podían converger los intereses de todos esos sectores. Entonces, ahora, cuando tú polarizas, bueno, pues terminas en la polarización de esclavistas versus no esclavistas, norte y sur de la guerra civil. Era una advertencia que se hacen. Hay un estudio de la Fundación Pew y hay varios de los observatorios de política americana que han advertido que el nivel de polarización actual en los Estados Unidos, a sabiendas de lo armado que está el país, ¿verdad? Privadamente, no públicamente en el pasado, es un nivel muy similar a solamente dos momentos históricos previos. Uno es la guerra civil y el otro es la tensión racial de los 60. O sea, y ambos momentos muy peligrosos en la historia de los Estados Unidos, ambos con 100 años de diferencia, pero que sabemos ahora que por las tecnologías y por los medios, lo que antes tomaba 100 años, ahora toma la mitad o toma menos tiempo. O sea que estamos muy cerca de un brinco social que, como decía Israel ahorita, podría agravarse con el tema del ceiling de la deuda si Estados Unidos se fuera en impago. Yo me pregunto quién le va a nombrar a ellos una junta de supervisión fiscal y si Estados Unidos, perdonen la ironía, pero tenía que decirlo, si Estados Unidos se va en impago, si se sigue elevando la inflación y entonces nos acercamos a un proceso cercano al de 1929 en una situación como esta, ¿verdad? No superada. Así que, pues de nuevo, es un ámbito, uno no quiere ser pesimista ni quiere ser catastrófico, nada por el estilo, pero ¿verdad? Hay que advertir que estamos en una zona muy arriesgada, muy peligrosa. Y si uno mira lo que ha pasado en otros países alrededor del mundo en circunstancias similares, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nadie hubiera pensado que el 6 de enero del 2021 hubiera ocurrido, ¿verdad? O sea, cuando uno llega, y una de las cosas que yo menciono en el ensayo, al punto en que por primera vez la sucesión constitucional política de los Estados Unidos se vio en peligro, cosa que nunca pasó, ni siquiera en la guerra civil. Ni siquiera en la guerra civil se detuvo las elecciones ni la toma de posesión de un nuevo gobierno, ¿verdad? Obviamente terminó asesinado Lincoln después de la reelección, pero que el proceso político se viera detenido, pues no, eso no había pasado de esa manera. Y si hay algo que la historia le ha demostrado a los Estados Unidos y al mundo, es que las cosas que eran impensables ocurren. Nunca nadie pensó que se iba a dar un 11 de septiembre, ¿verdad?
y que el corazón de los Estados Unidos iba a ser atacado por un enemigo extranjero. Pues ocurrió, terrorismo, pero ocurrió, ¿verdad? Que nadie hubiese pensado que iba a verse en peligro la sucesión constitucional en los Estados Unidos de los gobiernos. Se vio amenazado. Y pues la discusión pública se continúa radicalizando todavía más. Tenemos que ir a la pausa, José, pero cuando vengamos me gustaría un poco que analicemos, ¿verdad?, la influencia que está teniendo en esta polarización las llamadas guerras culturales en los Estados Unidos, que los partidos políticos han aprovechado para lograr polarizar más a la población y acercarse votantes para cada lado, pero lo discutimos cuando vengamos de la pausa. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde en el día de hoy estamos conversando con el licenciado José Frontera Ajenjo sobre la situación de los partidos políticos en los Estados Unidos. Al final de nuestro primer segmento, José, te decía que me gustaría que analizáramos un poco el tema de las guerras culturales y cómo los partidos las han utilizado para todavía radicalizar más a la sociedad y de esa manera atraer votantes hacia sí. Porque tú ahorita nos mencionabas que Estados Unidos, por su extensión geográfica, y es cierto, en cada área geográfica tiene unas situaciones muy particulares, unos problemas muy particulares. Y parecería que la discusión pública en los Estados Unidos se mueve en torno, ¿verdad?, en torno a unos temas que no necesariamente son los que afectan el día a día de los ciudadanos. El tema del aborto, el tema racial, ¿verdad?, el tema del aborto, el tema racial, el tema de la inmigración. Son temas que polarizan, pero que son los temas dominantes hoy día en la discusión pública en los Estados Unidos. Y son temas dominantes porque los partidos políticos mismos provocan que sean temas dominantes. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, José? Mira, déjame, voy a leerles unos párrafos del ensayo que preparé y que hemos estado discutiendo, porque van a la médula de esa pregunta que me estás haciendo. Según un estudio del Pew Research Center basado en el índice DW Nominate, que mide la tendencia ideológica conforme al voto de los congresistas en las sesiones legislativas, ¿verdad? Esto lo que mide es en qué temas votan los congresistas, de qué manera y si se ajustan o no a la filosofía de partido o se acercan más a otros temas, ¿no? Se ha observado un cambio que amplía la brecha entre demócratas y republicanos con relación al centro. En los años luego de la Segunda Guerra Mundial, ese índice reflejaba moderación. Y eso quería decir que el más liberal de los republicanos era menos conservador que el más conservador de los demócratas. Es decir, que había republicanos que en su pensamiento podían estar catalogados como demócratas. Y había demócratas que en su pensamiento alguien pudiera decir, este tipo tiende a los republicanos. ¿Okay? O sea, que se cruzaban las brechas entre los partidos. Aquí están los republicanos, aquí están los demócratas, y se cruzaban esas brechas y había un espacio de coincidencia central en las votaciones. Se ha observado, sin embargo, que en la pasada década, es decir, y este es un estudio bien reciente, estamos hablando del 2015, del 2010, 2012, para acá, que en la pasada década los partidos se han ido alejando del centro, lo cual es más notable en los republicanos, que se han hecho más conservadores que lo que se han hecho liberales los demócratas. ¿Okay? O sea que la tendencia hacia la derecha, al neonacionalismo, ¿verdad? Y al populismo nacionalista de derecha es más extremo en los republicanos. Tanto así que según ese estudio del Pew Research Center, ya no hay
solape entre ambos campos. Ya no hay un espacio de convergencia, ninguna, no hay ninguna convergencia. Al punto del que el más liberal de los republicanos es más conservador que el más conservador de los demócratas. Ya no hay cruce. Desapareció ese espacio de convergencia entre los dos partidos. Esa realidad se traduce, como demuestra el resultado electoral del 2020 y las reacciones al mismo, en que vivimos en un momento de politización cargada, en que los dos partidos se componen de coaliciones de votantes mutuamente excluyentes, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita antes de irnos a la pausa, que moverían al país en direcciones diametralmente opuestas entre sí. En esas elecciones, en las del 2020, el 94% de los electores que se identifican con cada uno de los partidos votó por el candidato de su partido. ¿Okay? El 94% de los demócratas votó por Biden, el 94% de los republicanos votó por Trump. Ese fenómeno, eso es muy distinto a las elecciones del 50 y hasta el 80, en que habría un mayor número un cruce mayor de votantes y había unas diferencias significativas en el que ganaba, porque ganaba con el voto incluso del otro partido. Ese fenómeno de votar por el candidato de mi partido y no salirme de ahí, lo venimos observando desde la elección de Obama en el 2008, a partir de la cual se manifiesta incluso un nuevo modelo sociológico basado en diferencias demográficas, ya no tanto en diferencias geográficas, sino demográficas en los Estados Unidos, que reflejan un mayor apoyo a los demócratas de parte de los negros, los hispanos, los asiáticos, las personas con una menor práctica religiosa, los solteros, especialmente las mujeres solteras y los jóvenes, los que no poseen armas y que viven en ciertas regiones particulares del país, entiéndase, la costa, las dos costas, ¿verdad? Si uno mira el mapa electoral de los Estados Unidos, esencialmente las dos costas son de mayor tendencia demócrata. Lo opuesto describe a los electores republicanos. La agenda y el comportamiento legislativo desde entonces se ha convertido en una fuerza de resistencia y obstruccionismo, como explicábamos en la primera parte del programa, y particularmente manifestada en la Cámara desde que Paul Ryan estuvo, ustedes recordarán, en el periodo de Obama como líder de la Cámara Republicana, y Mitch McConnell en el Senado, demostrado por una disciplina interna rota muy pocas veces, ni siquiera en momentos cruciales, con excepciones bien marcadas. Todos recordaremos el voto de John McCain cuando aprobó, evitó que se dejara sin efecto el Obamacare, ¿verdad? Y todo lo que causó eso dentro del caucus republicano. El efecto de la incursión de Trump en la política, el triunfo electoral contra todo pronóstico en el 2016, su insistencia en derogar la legislación más significativa de la era de Obama, la disciplina interna que quiso aplicar a los legisladores de su partido, lo que eso causó en las primarias, en las elecciones de medio término y en las del 2020, el que la lista más votada que tengamos en este momento en el Congreso en las elecciones de medio término del año pasado sea una lista de negacionistas electorales, ¿verdad? Esos negacionistas electorales. ¿Verdad? Y los estudios, todos los estudios que yo miré preparando el ensayo y que están citados durante el ensayo, demuestran unos cambios en esas prioridades temáticas como tú mencionas. En el campo demócrata, salud, la respuesta a la pandemia, relaciones raciales y cambio climático son los 4 temas más importantes. Y esos temas, sin embargo, demuestran una diferencia relativa con los republicanos entre un 27 y 65 puntos porcentuales. O sea, veamos lo abismal de la diferencia, ¿verdad? En el caso de los republicanos, los temas son economía, aborto, seguridad nacional, criminalidad, control de armas y los taxes, ¿verdad? O sea que, dicho de forma sencilla, dicen 2 autores, White y Kerbel, prácticamente cada asunto importante que enfrenta a los Estados Unidos, demócratas y republicanos tienen visiones distintas del mundo. Y en ese ambiente, los objetivos estratégicos de los dos partidos tienen un peso extraordinario por lo que implican para sus seguidores.
de nuevo, si la gente se está comportando dentro de la estructura partidista y no está mirando hacia el lado, qué piensa el otro, cómo yo puedo llegar a consenso con el otro, y no vota fuera de esas líneas, pues la agenda que dictan los partidos marca esa división. Y como tú dices, una división ideológica y cultural significativa para todos los Estados Unidos. Oye, y en cuanto a ese particular, José, lo interesante y muy triste es que estos partidos políticos lo que están haciendo es atentando contra la dignidad del ser humano, porque básicamente nos tienen secuestrados en unas posturas muy extremistas. Al otro lo vemos, como tú muy bien mencionas, como un enemigo si piensa distinto a mi manera de pensar o a lo que dice el partido que yo estoy siguiendo. Y como cristianos, pues tenemos también del mismo modo estar pendiente a esos signos de los tiempos en el sentido de que si yo soy cristiano y sigo los pasos de Jesús del Maestro, pues yo tengo que estar en ese centro, como mencionas, porque ese centro es el diálogo. Ese centro es yo estar dispuesto a romper mis esquemas mentales, sociales, psicológicos, etcétera, batallar con eso para en una página en blanco darle el espacio al otro para que me dé su punto de vista y tener la valentía de tal vez cambiar un poco o modificar lo que yo llevo años o décadas pensando, porque ahora pues lo voy a ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista del hermano, del que piensa distinto, del que tal vez ha tenido otras experiencias de vida. Y entonces es preocupante para los cristianos, para los católicos, el ver estas dinámicas y no hacer nada. O sea, cómo nosotros debemos insertarnos un poco más. O sea, a veces pensamos que esto le toca nada más que a los políticos y que ellos resuelvan. Nosotros acá, pues los que no estamos en esa esfera, pues los ciudadanos de a pie, como le mencionamos, pues tenemos que quedarnos callados o tal vez no tenemos una participación que podamos hacer grandes cosas en cuanto a este particular, pero quisiera que me abundaras un poquito sobre esto para que la ciudadanía pues vea en qué áreas uno puede actuar, vea en qué áreas uno es responsable y que si uno cada vez más le deja el espacio a los partidos políticos para que ellos hagan y deshagan, pues nosotros vamos a estar en una minoría donde genuinamente vamos a tener que responder porque no hicimos nada y del mismo modo vamos a seguir perpetuando, siendo cómplices de estas dinámicas polarizantes que al final del día lo que van a hacer y lo que están haciendo y lo que van a lograr si continúan este camino tan fuerte es destruirnos como sociedad, destruirnos como humanidad. Perdona que lo plantee así, pero Jesús nos llamó a que estuviéramos pendientes a los signos de los tiempos y yo lo veo como una cuestión de que hay que enrollarse las mangas, hay que actuar en la dinámica de trabajo social, familiar, donde estemos presentes para nosotros poner nuestro granito de arena en este tiempo que nos tocó vivir. La realidad es que el Papa Francisco nos ha insistido en la construcción de puentes y en la búsqueda del centro, ¿verdad? E incluso si uno mira ambas agendas legislativas, uno tendría que identificarse obligatoriamente desde una perspectiva cristiana con aspectos de ambos lados, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, el tema el tema del aborto. Bueno, el tema del aborto ha radicalizado a Estados Unidos, particularmente porque hay un sector cristiano en los Estados Unidos que el único tema de la vida que les interesa es el tema del aborto. Pero ¿y qué pasa con los inmigrantes? ¿Y qué pasa con los marginados? ¿Y qué pasa con los deambulantes? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Lo que hemos insistido en muchos otros espacios, y ustedes aquí también en el programa, en una teología de la vida amplia en todos los aspectos de lo que la vida significa, ¿verdad? De que no es solamente el derecho a nacer, es también el derecho a una vida digna. Entonces, si uno mira, tomando ese ejemplo, tomando solamente ese ejemplo, mira, bueno, pues uno tiene que mirar la agenda republicana con respecto a la defensa de la vida naciente y el tema del aborto, pero por el otro lado tendría que mirar y adoptar una parte, no toda, pero una buena parte de la agenda demócrata con respecto al tema de la migración, con el tema del respecto a la distribución de la riqueza, con el tema del acceso a la educación, a la vivienda, porque son aspectos fundamentales para una vida digna, ¿verdad? El tema de la salud, etcétera. Si uno mira el tema económico, pues uno tendría que reconocer que todos los extremos son malos, ¿verdad? El Papa ha utilizado la expresión de que el capitalismo salvaje mata,
la realidad es que no se trata solamente de un tema de capitalismo salvaje, se trata también de un egoísmo y un individualismo extremo, pero que tampoco puede llegar al punto de eliminar por completo los conceptos de propiedad que terminan matando entonces la iniciativa personal, el desarrollo y el reconocimiento de aquellos que generan con su esfuerzo y su trabajo riqueza y propiedad, ¿verdad? Que es un tema en el que el compendio de la doctrina social de la Iglesia pues trata de mantener un balance donde dice, sí, es cierto, cada cual tiene que tener derecho a la riqueza que es capaz de generar, pero no puede utilizar esa riqueza para acaparar en contra de las necesidades que tienen los demás, ¿verdad? Así que pues tiene que haber un balance en la posición sobre las contribuciones y sobre la visión de la riqueza, pero hay que reconocer que hay una buena parte del sector fundamentalista protestante en los Estados Unidos que cree en la teología del bienestar, ¿no? Que el dinero y la riqueza es signo de bendición, y entonces nos vamos al Antiguo Testamento donde el enfermo y el pobre es un castigo porque Dios de algo Dios le está recriminando, ¿no? Así que, o sea, hay que mirar, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Y yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos una obligación, independientemente de nuestras creencias religiosas particulares, de levantar bandera sobre lo que debe ser la agenda política, ¿verdad? Porque la agenda política de los partidos no necesariamente responde a los intereses del pueblo y de la gente de a pie, que al final son los que pagan las consecuencias de la política pública, buena o mala, sino que de muchas maneras se figura también en función de los intereses de los lobbies, en función de los intereses de aquellos que aportan dinero a las campañas políticas, en función de aquellos que tienen la capacidad de influir en el debate legislativo de muchísimas otras maneras. Entonces, ¿cómo nosotros, como ciudadanos, como individuos, vamos a dictar la agenda de la política pública y vamos a hacerle claro a nuestros legisladores, los locales y los de allá, ¿verdad? ¿Dónde están los verdaderos intereses y dónde están las verdaderas necesidades del pueblo que va a terminar sufriendo las consecuencias de cómo esa política pública se desarrolla? Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Para hacerle un llamado a nuestros radioescuchas. Que tú has tocado un tema que yo llevo muy cerca del corazón y es el tema de una teología de la vida más amplia. No hay duda, yo creo que nadie, ningún cristiano católico puede dudar de que el derecho a la vida es supremo, de que nadie tiene derecho a terminar la vida de nadie y que el aborto pues ¿verdad? Es algo abominable desde el punto de vista moral. O sea, será legal, pero desde el punto de vista moral es abominable. No obstante, la doctrina social de la iglesia nos llama a algo más, ¿verdad? Y yo creo que no podemos centrar la, la discusión, la discusión y la preocupación de nosotros como religiosos y de la moralidad solamente a la parte, bien sea sexual o bien sea la cuestión del aborto. Hay muchísimas otras cosas que tenemos que atender, ¿verdad? Atender a los marginados, punto. Papa Francisco lo dijo desde el primer día que comenzó su papado. Quiero que salgamos a buscar las periferias, ¿verdad? Y en las periferias están precisamente esos marginados para los cuales nosotros también tenemos una obligación de trabajar para que tengan una vida digna. Lo decías muy bien. O sea, no es solamente el derecho a la vida, es que tú tienes derecho a nacer, pero tienes derecho a vivir una vida digna también. Y somos corresponsables todos de que cada persona en nuestro país tenga una vida digna. Ay, no podemos sentirnos tranquilos mientras haya una persona marginada, mientras haya una persona sufriendo, porque no tiene los recursos para poder tener una vida digna. La educación, los derechos de los trabajadores, todos esos son temas que tenemos que atender. Y aprovecho esta coyuntura porque
quiero hacer un llamado a las conciencias de nuestros radioescuchas, porque en nuestras manos está traer esos temas a la mesa, como muy bien tú nos dijiste. O sea, en nuestras manos está exigirle a los partidos políticos, tanto a nivel de los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, que esos temas tengan prioridad sobre otros temas particulares, ¿verdad? Y ese es, ¿verdad? Ese es mi llamado, esa es lo que yo quiero traerle a la conciencia de nuestro público, ¿verdad? La polarización no nos lleva a ningún lado, solamente nos lleva a nuestra propia destrucción. Los intereses de los partidos políticos no se pueden convertir en el centro del, en el centro de la vida política. Los partidos políticos tienen que ser mecanismos a través de los cuales las aspiraciones del pueblo a una vida digna se puedan llevar a cabo, pero no nos podemos convertir en esclavos de los intereses propios de los partidos políticos, que es lo que muchas ocasiones somos. En esa línea, Israel, o sea, una de las cosas que el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia plantea respecto a los partidos políticos es la obligación de que los partidos políticos también sean democráticos en su propias estructuras. Y cuando lo dicen, no lo dicen en función de que haya primarias y haya eventos como los que ha habido recientemente. Lo dice también en el sentido de que a la hora de construir el plan político, el plan de gobierno, los partidos sean capaces de articular las necesidades de sus correligionarios, les consulten y que las propuestas políticas que surgen de ahí respondan a esas realidades y a esas necesidades. ¿No? O sea, que no es meramente que democráticamente se eligen los candidatos. No. No es solamente los candidatos, es cuál es el plan, cuál es el proyecto político que esos candidatos van a seguir. Y no es sencillamente en una asamblea antes de las elecciones convocar a un grupo representativo a que aprueben un plan de gobierno, ¿no? Porque a esas alturas del juego, ¿quién puede cambiar lo que dice allí? Entonces se convierte en un ejercicio de cumplimiento, ¿verdad? Y todos sabemos lo que cumplimiento quiere decir, cumplimiento a la misma vez. Lo hice porque tenía que hacerlo, pero no tiene ninguna consecuencia ni ningún resultado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de participación reales para incidir sobre los temas, sobre la agenda, sobre la política pública? Y parte de lo que va a ser la aportación que nosotros como católicos podemos hacer a la política es conseguir que esa polarización de la que hemos estado hablando de los partidos políticos la podamos superar y que traigamos nuevamente, seamos constructores de puentes, como tú has mencionado varias veces, que nos ha pedido el Papa Francisco. Fernando, un comentario tuyo antes de cerrar, que se nos está terminando el tiempo. Sí, a mí me vino a la mente este refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y en cuanto a eso, pues también el llamado es a los políticos, que yo sé que algunos nos escucharán, a que hay que acercarse al pueblo. Hay que acercarse al pueblo, hay que ver, tocar la llaga de ese ciudadano que está pasando por una situación bien difícil, porque a uno mismo le ha pasado cuando alguien tiene una situación, no es hasta que uno se acerca que uno se sensibiliza. Tenemos que sensibilizarnos con el dolor ajeno, tenemos que sensibilizarnos con las personas que están más abajo, con las vulneradas, las que hemos vulnerado como sociedad. Tenemos que acercarnos. Yo creo que ese es el llamado y como bien mencionas, la polarización la combatimos desde nuestros entornos y el llamado es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mirada y a tener esa valentía para escuchar la postura distinta que tiene el otro, porque tal vez el otro, en cada persona hay algo de Dios, tal vez en el otro está esa parte de la verdad que yo no tenía. Y vamos caminando juntos y vamos descubriendo esos nuevos horizontes como pueblo, como sociedad, como cristiano. Así que yo creo que hay esperanza. Es cuestión de cada día, pues uno
hacer su propósito y junto a Jesús y junto a los amigos que están en nuestro camino, pues hacer patria. Mira, este pasado domingo celebrábamos la ascensión del Señor, ¿verdad? Y el mandato es muy sencillo: sean mis testigos, no es, no es otra cosa, ¿verdad? Conviértanse en mis testigos. Bueno, el testigo tiene que anunciar, ¿verdad? Pero también tiene que denunciar y tiene que enfrentar la realidad del mundo, como tú decías ahorita, ¿verdad? En esa lectura de los signos de los tiempos, ¿verdad? Los signos de los tiempos nos tienen que llevar a descubrir no solamente el plan que Dios tiene para la humanidad en su conjunto, sino qué exige ese plan de mí en este momento y en estas circunstancias. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y el Papa usa una expresión con respecto al clero, ¿verdad? Dice que quisiera que los pastores fueran pastores con olor a ovejas, ¿verdad? Y yo creo que los políticos tienen que tener olor a pueblo, como tú dices, Fernando, ¿verdad? En los principios de la ética de Kant, hay uno de sus imperativos categóricos que en su expresión más sencilla podría decirse como: recuerda que eres al mismo tiempo rey y súbdito. Recuerda que vives en un reino donde eres al mismo tiempo rey y súbdito. Eso tiene dos implicaciones muy sencillas. La primera es que no le puedes exigir a otro que haga lo que tú no estarías dispuesto a hacer. O sea, no puedes establecerle normas a los demás que tú mismo no estás dispuesto a seguir. O sea, que ahí la impunidad no tiene espacio, el aprovecharse de hacer leyes para favorecerme a mí en contra de los otros no tiene espacio. Es antiético y es una falta moral grave. Pero en segundo lugar, tiene la consecuencia de que hay que recordar que uno no siempre está en las posiciones. Uno no siempre está en las posiciones de liderato, uno no siempre está en las posiciones de poder. Hay momentos en que, ¿verdad?, el jíbaro lo diría más sencillo: la rueda rueda, ¿verdad? Y a veces uno está en la parte de arriba de la rueda y otra vez está en la parte de abajo de la rueda. Y los políticos, eso no se les debe olvidar. Y esta idea de perpetuarse en la política porque entonces perpetúo los beneficios o lo que tengo en contra de la propia gente que me eligió, y el que haya políticos que en su primera presencia en la esfera pública ya estén acusados de corrupción, ya estén acusados estén presos algunos de ellos o hayan tenido que renunciar, pues un mal reflejo de a qué va la gente, ¿no? Y hacia dónde se dirige. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros, que a fin de cuentas somos los que elegimos a los que están ahí, y aquellos pues que de alguna manera se sientan llamados a la vocación del servicio público, pues que lo hagan exactamente de esa manera, como vocación de servicio, no como un espacio de beneficio propio y particular. Bueno, pues creo que tenemos la mesa servida. Nuevamente, como en tantos otros programas, aquí hemos resaltado que nos corresponde salir de nuestros espacios, de nuestras comodidades, ¿verdad? Y salir a mirar el mundo y salir a mirar al hermano y a tocar sus heridas y a tratar de sanarlas. Se nos ha terminado el tiempo. Quisiéramos poder seguir hablando de este tema, pero no tenemos tiempo para más. Así que con el llamado a salir a trabajar, los esperamos en la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.